El monte Hermón se eleva desde las llanuras del norte de Israel como una presencia que domina tres fronteras modernas. Sus cumbres nevadas alcanzan 2.814 metros sobre el nivel del mar, visibles desde distancias que superan los 100 kilómetros en días despejados. Las laderas inferiores están cubiertas de robles y pinos, pero a medida que la altitud aumenta, la vegetación cede ante roca calcárea blanca y campos de nieve que persisten incluso en pleno verano. En las mañanas tempranas, cuando la niebla asciende desde los valles, la montaña parece flotar sobre las nubes, desconectada de la tierra, suspendida entre cielo y suelo. Los manantiales que brotan de sus flancos alimentan el río Jordán, haciendo de esta masa de piedra antigua no solo límite geográfico, sino fuente de vida para territorios que se extienden hasta el Mar Muerto, más de 200 kilómetros al sur. Para los pueblos que habitaron estas tierras durante milenios, el Hermón nunca fue simplemente montaña. Era Axis Mundi, punto donde lo divino tocaba lo terrenal, lugar donde los límites entre mundos se volvían permeables. En las tradiciones antiguas del Levante, las montañas altas servían como residencias de dioses, plataformas donde lo celestial y lo terrestre se encontraban. El monte Olimpo para los griegos, el monte Merú para tradiciones hindúes y budistas, el monte Sinaí para los israelitas. El Hermón participaba de esta geografía sagrada. Textos ugaríticos de la Edad del Bronce tardía, descubiertos en las excavaciones de Ras Shamra, en la costa siria, a partir de 1929, mencionan el Hermón como morada de deidades. Inscripciones fenicias y arameas encontradas en sus laderas testimonian cultos que persistieron hasta períodos helenístico y romano. Pero una tradición particular, preservada en texto que circuló ampliamente en el judaísmo del Segundo Templo, pero que eventualmente fue excluido del canon bíblico hebreo y de la mayoría de los cánones cristianos, sitúa en el Hermón evento de significado cósmico: el descenso de los vigilantes, ángeles que abandonaron sus puestos celestiales, descendieron a la montaña, hicieron pacto entre ellos y luego tomaron esposas humanas, generando consecuencias que la tradición considera catastróficas para la humanidad. Este texto es el libro de Enoc, o más precisamente Primer Enoc, para distinguirlo de otros textos atribuidos a la misma figura patriarcal. Enoc es personaje brevemente mencionado en Génesis capítulo 5, séptimo desde Adán, en la genealogía prediluviana. El texto hebreo le dedica apenas 3 versículos. Vivió 365 años, caminó con Dios, y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Esta biografía críptica, especialmente la conclusión no convencional, donde Enoc no muere sino que es tomado, generó especulación masiva en el judaísmo del Segundo Templo. Si Enoc fue llevado por Dios sin morir, debió haber recibido conocimiento especial, debió haber sido iniciado en misterios celestiales. Múltiples textos se desarrollaron explorando qué vio Enoc, qué aprendió, qué reveló. El más influyente de estos es Primer Enoc, compuesto no como unidad singular, sino como colección de 5 o 6 secciones literarias distintas, escritas en diferentes períodos, en arameo y posiblemente hebreo, luego traducidas al griego, y finalmente preservadas completas solo en traducción al ge'ez, el antiguo idioma etíope. La sección más antigua de Primer Enoc, conocida como el Libro de los Vigilantes, compuesta probablemente en el siglo III antes de nuestra era, narra en detalle el descenso de los ángeles rebeldes. El relato expande radicalmente el críptico pasaje de Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, donde el texto canónico menciona que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. De esta unión nacieron los Nefilim, gigantes en la tierra.
Génesis presenta esto en 4 versículos sin elaboración. El libro de los vigilantes transforma estos versículos en narrativa extensa, nombrando a los ángeles líderes, describiendo su descenso organizado, detallando el pacto que hicieron en el monte Hermón, especificando lo que enseñaron a la humanidad, narrando el nacimiento de gigantes y el caos que siguió, y finalmente relatando el juicio divino que condenó a los vigilantes a castigo eterno y envió el diluvio para limpiar la tierra de la corrupción que habían introducido. Según el texto, 200 ángeles vigilantes, bajo liderazgo de uno llamado Shemijazá, concibieron deseo por mujeres humanas. Conscientes de que lo que planeaban constituía transgresión grave de su naturaleza y función, reconocieron necesidad de compromiso mutuo. Shemijazá expresó temor de que sólo él cargara la culpa si los demás se arrepentían. Entonces los 200 hicieron pacto, ligándose mediante juramentos mutuos. El texto especifica la ubicación con precisión notable. Y todos respondieron y dijeron: hagamos todos un juramento y lijémonos todos con anatemas mutuos a no cambiar este plan, sino a ejecutar realmente este plan. Entonces todos juraron unidos y se ligaron mutuamente con anatema. Y eran en total 200 los que descendieron en los días de Yared sobre la cumbre del monte Hermón. Y llamaron al monte Hermón porque sobre él habían jurado y se habían ligado mutuamente con anatema. El texto preserva etimología popular conectando el nombre Hermón con la raíz hebrea harem, anatema o cosa consagrada mediante juramento. La lista de líderes entre los vigilantes aparece en el texto con nombres que muchos estudiosos consideran reflejan tradiciones semíticas antiguas, posiblemente nombres de ángeles o demonios de mitologías cananeas y mesopotamias reinterpretados. Shemijazá encabeza la lista, seguido por Araquiel, Ramel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Baraquiel, Asael, Armaros, Batariel, Ananiel, Zaquiel, Samsiel, Satariel, Turiel, Yomiel, Sariel. Estos 20 son identificados como jefes de decenas, cada uno liderando 10 de los 200. El nombre Asael o Azazel recibe atención especial en el texto y en tradición posterior, asociado particularmente con enseñanza de artes de guerra y cosméticos. La mención de estos nombres no es decorativa, sino funcional. Ancla el relato en especificidad que contrasta con vaguedad de Génesis, dando impresión de tradición preservada, de conocimiento esotérico transmitido. Después del descenso y el pacto en el Hermón, los vigilantes procedieron a tomar esposas humanas. El texto describe consecuencias múltiples de esta unión. Primero, las mujeres concibieron y dieron a luz gigantes de gran estatura, que el texto dice alcanzaban 3000 codos de altura. Una medida obviamente hiperbólica que enfatiza su naturaleza monstruosa más que reportar dimensión literal. Estos gigantes consumían todo lo que la humanidad producía, y cuando los recursos se agotaron, comenzaron a devorar a los seres humanos mismos, creando ciclo de violencia y terror. Segundo, los vigilantes enseñaron a la humanidad conocimientos que el texto presenta como inapropiados, saberes que los humanos no estaban destinados a poseer, o que, poseídos prematuramente, causaron daño. Azazel enseñó fabricación de espadas, cuchillos, escudos, corazas, toda la tecnología de guerra. También enseñó cosméticos, pulseras, adornos, uso de antimonio para embellecer ojos, toda clase de piedras preciosas y tintes. Otros vigilantes enseñaron encantamientos, corte de raíces, astrología, interpretación de signos celestes, curso de la luna, conocimiento que el texto caracteriza como seducción hacia impiedad. Esta caracterización de conocimiento como problemático es fascinante desde perspectiva de historia de ideas. El texto no celebra estos avances como progreso, sino que los lamenta como corrupción.
La tecnología metalúrgica que permite crear armas es vista como introducción de violencia sistemática. Los cosméticos y adornos son asociados con vanidad y seducción sexual. La astrología y el conocimiento celeste, en lugar de ser celebrados como ciencia, son presentados como desviación de adoración apropiada. Esta perspectiva contrasta con narrativas de progreso que caracterizan gran parte del pensamiento moderno, donde conocimiento y tecnología son generalmente vistos como beneficiosos. El libro de los vigilantes articula visión donde cierto conocimiento es peligroso, donde algunos avances culturales representan no ascenso sino caída, donde la inocencia perdida mediante saber prohibido genera corrupción irreversible. La respuesta divina a esta corrupción ocupa secciones significativas del texto. Los arcángeles Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel observan la violencia en la tierra, escuchan el clamor de los humanos asesinados por los gigantes y llevan el caso ante Dios. La respuesta divina es multifacética. Primero, Sariel es enviado a advertir a Noé del diluvio venidero, asegurando preservación de un remanente justo. Segundo, Rafael es enviado a atar a Azazel, arrojándolo en desierto, específicamente en lugar llamado Dudael, donde es encadenado sobre rocas afiladas, cubierto con oscuridad, destinado a permanecer allí hasta el juicio final, cuando será arrojado al fuego eterno. Tercero, Gabriel es enviado a destruir a los gigantes incitándolos a guerra mutua. Cuarto, Miguel es comisionado para atar a Semijazá y a los otros vigilantes, obligándolos a presenciar la destrucción de sus hijos gigantes antes de ser encadenados bajo colinas de la tierra durante 70 generaciones hasta el día del juicio final. El texto describe el castigo de los vigilantes con detalle que sugiere tradición de localización específica. Son atados y colocados bajo colinas o montañas, lugares identificados en algunas versiones con valles específicos cerca del Hermón o en otras regiones. Esta geografía del castigo angélico creó tradiciones posteriores sobre ciertos lugares, siendo prisiones de ángeles caídos, valles o cuevas, donde sonidos extraños o fenómenos geológicos inusuales se atribuían a los vigilantes aprisionados. El período de 70 generaciones, antes del juicio final, crea cronología que conecta el evento prediluviano con expectativas escatológicas del período del Segundo Templo, cuando el texto fue compuesto. Si una generación es aproximadamente 40 años, 70 generaciones serían 2800 años, número que los autores del texto probablemente calculaban los llevaría a su propia época o cerca de ella, creando urgencia escatológica. El juicio final estaba cercano. La preservación del libro de Enoc es historia compleja que refleja procesos de formación de canon bíblico. El texto circuló ampliamente en judaísmo del Segundo Templo. Fragmentos en arameo y hebreo fueron descubiertos entre los rollos del Mar Muerto en Qumrán, confirmando que la comunidad esenia consideraba el texto importante. Múltiples copias en diferentes estados de preservación indican que era leído y copiado regularmente. El Nuevo Testamento muestra familiaridad con el libro. La Epístola de Judas, versículos 14 y 15, cita explícitamente una profecía de Enoc que proviene directamente de 1 Enoc capítulo 1. Judas también menciona disputa sobre cuerpo de Moisés, que probablemente deriva de otro texto enóquico perdido. Segunda Pedro capítulo 2 menciona ángeles que pecaron siendo arrojados al Tártaro, lenguaje que refleja la narrativa de los vigilantes. Estas referencias demuestran que autores del Nuevo Testamento conocían y en algunos casos citaban tradiciones enóquicas como autoritativas. Sin embargo, 1 Enoc no fue incluido en el canon hebreo establecido en Yamnia aproximadamente en el año 90 de nuestra era, ni en los cánones cristianos de las iglesias occidental y oriental establecidos en siglos IV y V. Las razones son múltiples y debatidas. Algunos proponen que el texto fue excluido porque su angelología elaborada,
con demonios activos y mito de ángeles rebeldes tomando esposas humanas, era considerado demasiado mitológico, demasiado cercano a politeísmo. Otros señalan que después de la destrucción del Segundo Templo en el año 70, el judaísmo rabínico que emergió enfatizaba textos en hebreo. Y Enoc probablemente circulaba principalmente en arameo y griego en ese período. Para cristianismo emergente, mientras algunos padres de la Iglesia como Tertuliano y Clemente de Alejandría citaban Enoc positivamente, otros expresaban dudas sobre su autenticidad y ortodoxia. Eventualmente, el consenso mayoritario en cristianismo occidental y oriental fue excluirlo del canon, aunque era citado ocasionalmente en escritos teológicos. La excepción notable es la Iglesia Ortodoxa Etíope, que incluye primer Enoc en su canon bíblico hasta el día de hoy. Etiopía recibió cristianismo en siglo IV, y la Iglesia etíope desarrolló tradiciones distintivas, incluyendo canon bíblico más amplio que otras iglesias. El texto fue traducido del griego al ge'ez probablemente en siglos IV o V, y esta traducción se convirtió en versión completa, más antigua que sobrevivió hasta era moderna. Durante siglos, eruditos occidentales conocían el libro de Enoc solo por citas en padres de la Iglesia y por fragmentos griegos. La situación cambió en 1773, cuando el explorador escocés James Bruce regresó de Etiopía trayendo 3 manuscritos completos de primer Enoc en ge'ez. Estos manuscritos fueron eventualmente traducidos al inglés y otras lenguas europeas en el siglo XIX, devolviendo el texto completo a conocimiento occidental por primera vez en más de 1000 años. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto entre 1947 y 1956 revolucionó el estudio de primer Enoc. Entre los manuscritos encontrados en las cuevas cerca de Qumrán, había fragmentos de al menos 11 copias diferentes de secciones de primer Enoc, todas en arameo, algunas con pequeñas porciones en hebreo. Estos fragmentos datan de siglos III antes de nuestra era al primero de nuestra era, confirmando que el texto es genuinamente antiguo, que circulaba ampliamente, y que su forma básica ya estaba establecida siglos antes de la era cristiana. La comparación de los fragmentos arameos de Qumrán con la traducción ge'ez mostró que, aunque han transcurrido 2000 años y múltiples etapas de traducción, arameo a griego a ge'ez, la versión etíope preserva el contenido general con notable fidelidad, validando su utilidad para reconstruir el texto original. Antes de continuar explorando el significado teológico y cultural del mito de los vigilantes y su impacto en tradiciones posteriores, recuerda suscribirte para apoyar nuestro canal y seguir creando documentales que exploran textos antiguos y tradiciones olvidadas. Ahora, con el texto y su historia de transmisión establecidos, podemos examinar las raíces mitológicas y el contexto cultural del cual emergió esta narrativa extraordinaria. El relato de seres divinos o semidivinos, descendiendo para unirse con humanos, no es exclusivo del libro de Enoc ni de la tradición bíblica. Mitologías de múltiples culturas antiguas contienen versiones de este tema. En mitología griega, dioses del Olimpo regularmente descendían para unirse con mortales, generando héroes semidivinos como Heracles, Perseo, Aquiles. En mitología mesopotámica, el poema de Gilgamesh presenta a su protagonista como 2/3 divino, 1/3 humano, hijo de diosa y rey mortal. En tradiciones cananeas conocidas por textos ugaríticos, dioses tienen relaciones con humanos o con seres de estatus ambiguo entre divino y humano. Lo distintivo de la tradición de los vigilantes no es el tema básico de unión divino-humana, sino el juicio moral que pronuncia sobre ella y las consecuencias cósmicas que le atribuye. En Génesis 6, el pasaje que el libro de los vigilantes expande, la identidad de los hijos de Dios que tomaron esposas humanas ha sido debatida desde antigüedad. 3 interpretaciones principales emergieron en tradición rabínica y cristiana temprana. Primera, que los hijos de Dios eran ángeles.
exactamente como el libro de Enoc interpreta. Esta fue visión dominante en judaísmo del Segundo Templo y en cristianismo primitivo hasta aproximadamente siglo IV. Segunda, que los hijos de Dios eran descendientes de Set, el tercer hijo de Adán, nacido después del asesinato de Abel, mientras que las hijas de los hombres eran descendientes de Caín. En esta interpretación, el problema no era unión de ángeles con humanos, sino matrimonio de línea piadosa con línea impía. Esta interpretación fue propuesta por Julio Africano, en siglo III, y popularizada por Agustín de Hipona en siglo V, volviéndose dominante en cristianismo occidental. Tercera interpretación, menos común, identifica a los hijos de Dios como gobernantes o nobles humanos, que tomaban múltiples esposas, interpretando el pasaje como crítica de poligamia y abuso de poder. La interpretación de ángeles caídos, aunque eventualmente marginada en judaísmo rabínico y cristianismo occidental, tiene apoyo significativo en el uso del término hijos de Dios en otros pasajes bíblicos. En Job capítulos 1 y 2, los hijos de Dios se presentan ante Yahvé, y entre ellos está el Satán. En Job 38, versículo 7, los hijos de Dios cantan cuando Dios funda la tierra. En ambos contextos, hijos de Dios claramente son seres celestiales, no humanos. En Salmo 89, versículo 6, se pregunta quién entre los hijos de Dios es como Yahvé. Deuteronomio 32, versículo 8, en algunas versiones textuales antiguas, dice que el Altísimo dividió las naciones según el número de los hijos de Dios, asignando cada nación a un ser celestial. Este uso del término en otros contextos bíblicos apoya la interpretación de que en Génesis 6 también se refiere a seres celestiales. La fecha de Jared, padre de Enoc, mencionada en el libro de los vigilantes como momento del descenso, también tiene resonancia etimológica. El nombre Jared viene de raíz hebrea yarad, que significa descender. Génesis 5 no explica por qué Jared recibió este nombre, pero el libro de los vigilantes proporciona explicación. Fue llamado así porque en sus días los vigilantes descendieron. Esta conexión entre nombre y evento crea ilusión de coherencia narrativa que integra el relato de los vigilantes en la cronología patriarcal del Génesis. El monte Hermón como sitio del pacto también tiene significado geográfico y teológico. Como mencionamos al inicio, el Hermón era considerado sagrado por pueblos cananeos y fenicios. Excavaciones arqueológicas en la cumbre han revelado restos de templos y altares de períodos romano y helenístico, pero el culto probablemente tiene raíces mucho más antiguas. La altura de la montaña, su visibilidad desde vastas distancias, los manantiales que brotan de ella, todo contribuía a su carácter luminoso. Para autores del libro de los vigilantes, situar el descenso de los ángeles rebeldes en esta montaña específica conectaba su narrativa con geografía real y con tradiciones de santidad del lugar, pero invertía la valoración. En lugar de ser lugar de revelación divina como el Sinaí, el Hermón se convierte en lugar de rebelión cósmica. El conocimiento que los vigilantes transmitieron a la humanidad merece examen más detallado, pues revela mucho sobre las ansiedades culturales y las tensiones sociales del período en que el texto fue compuesto. La lista de enseñanzas prohibidas no es arbitraria, sino que refleja preocupaciones específicas sobre tecnología, cosmética, adivinación y conocimiento esotérico. Azazel, el vigilante más enfatizado después de Shemigazá, enseñó metalurgia militar, cómo fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Esta transferencia de tecnología de guerra es presentada como introducción de violencia organizada en escala previamente imposible. Antes de este conocimiento, los conflictos humanos presumiblemente eran limitados por la tecnología disponible. Con armas de metal, la capacidad de matar se amplificó exponencialmente. El texto conecta causalmente esta enseñanza
con la violencia que eventualmente provocó el diluvio. Azazel también enseñó el arte de los cosméticos y la ornamentación. Antimonio para los ojos, pulseras, el uso de piedras preciosas, técnicas de teñido. Esta asociación entre metalurgia militar y cosmética puede parecer extraña a mentalidad moderna, que categoriza estos como campos completamente distintos. Pero el texto los une mediante lógica subyacente. Ambos representan transformación artificial de lo natural. Ambos sirven propósitos de dominación, uno mediante violencia, el otro mediante seducción sexual. Los cosméticos son presentados como tecnología de engaño, medios por los cuales las mujeres se hacen más atractivas artificialmente, provocando lujuria que conduce a inmoralidad. Esta perspectiva negativa sobre cosméticos y adornos refleja corrientes ascéticas en judaísmo del Segundo Templo que valoraban simplicidad y veían elaboración externa como vanidad o peor. Otros vigilantes enseñaron diferentes artes. Semyaza enseñó encantamientos y el corte de raíces, conocimiento asociado con magia y medicina herbaria. Armaros enseñó la resolución de encantamientos, contra magia. Baraquel enseñó astrología. Cocabiel enseñó los signos, probablemente refiriéndose a augurios y presagios. Ezequiel enseñó conocimiento de las nubes, meteorología primitiva usada para adivinación. Araquiel enseñó las señales de la tierra, posiblemente geomancia. Shamsiel enseñó los signos del sol, calendarios solares y sus interpretaciones astrológicas. Sariel enseñó el curso de la luna, conocimiento lunar importante para calendarios lunares y astrología. Esta taxonomía de conocimientos prohibidos abarca prácticamente todo el espectro de lo que en el mundo antiguo constituía conocimiento técnico y esotérico: guerra, seducción, magia, medicina, astrología, adivinación, meteorología, calendarios. La caracterización de estos conocimientos como corruptores requiere interpretación contextual. No todo el judaísmo antiguo rechazaba estos saberes. Los calendarios solares y lunares eran esenciales para determinar fechas de festivales. La medicina herbaria era practicada ampliamente. Incluso la astrología tenía defensores en círculos judíos helenizados. Lo que el texto de los vigilantes articula es posición particular, probablemente asociada con círculos sacerdotales conservadores o grupos apocalípticos que veían estos saberes como desviaciones de la revelación mosaica apropiada. Para estos grupos, el conocimiento legítimo venía de la Torá revelada a Moisés en el Sinaí. El conocimiento que venía de otras fuentes, especialmente si era asociado con prácticas de pueblos gentiles circundantes, era sospechoso. El mito de los vigilantes proporcionaba etiología para este conocimiento alternativo. No venía de Dios, sino de ángeles rebeldes, y por tanto estaba contaminado desde el origen. Los gigantes, nacidos de la unión de vigilantes y mujeres humanas, son descritos con lenguaje que enfatiza su naturaleza híbrida monstruosa y su comportamiento destructivo. El texto les da nombre colectivo: Nefilim, término que aparece en Génesis 6, 4 y también en Números 13, 33, donde los espías que Moisés envió a Canaán reportan haber visto Nefilim, gigantes ante los cuales los israelitas se sentían como langostas. La etimología de Nefilim es debatida. Puede derivar de raíz nafal, caer, sugiriendo los caídos o aquellos que hacen caer a otros. O puede ser préstamo de otra lengua semítica. El libro de los vigilantes también usa otros nombres para estos seres: Eliud en algunas versiones griegas y simplemente gigantes, término griego gigantes que la Septuaginta usa para traducir Nefilim. Las dimensiones atribuidas a los gigantes son claramente hiperbólicas. El texto dice que alcanzaban 3000 codos de altura. Un codo es aproximadamente 45 centímetros,
lo que haría a estos gigantes 1.350 metros de altura, obviamente imposible biológicamente y geológicamente. Esta hipérbole funciona retóricamente para enfatizar lo antinatural y monstruoso de estos seres. No son simplemente humanos grandes, sino entidades que trascienden las proporciones del mundo natural. Su apetito es igualmente exagerado. Consumen toda la producción agrícola de la humanidad, luego devoran a los animales, y finalmente comienzan a comer carne humana y a beber sangre. Esta escalada de violencia culinaria transforma a los gigantes en símbolos de consumo destructivo ilimitado, apetito que no conoce saciedad, violencia que devora todo a su paso. El texto describe cómo los gigantes también comenzaron a pecar contra aves, bestias, reptiles y peces. Lenguaje que algunos intérpretes leen como referencia a violaciones de categorías naturales, quizás bestialismo o experimentación antinatural produciendo híbridos monstruosos. Esta interpretación encuentra apoyo en elaboraciones posteriores de la tradición en textos como el Libro de los Jubileos, que menciona que la corrupción antes del diluvio incluía mezcla de especies. La transgresión no era solo moral, sino ontológica. Las categorías de creación establecidas en Génesis 1, donde Dios creó cada criatura según su género, estaban siendo violadas. Los gigantes representaban principio de hibridación monstruosa que amenazaba el orden creado. La respuesta divina a esta corrupción, como mencionamos, involucra múltiples arcángeles ejecutando diferentes aspectos del juicio. Este detalle revela angelología desarrollada, característica del judaísmo del Segundo Templo. En los textos más antiguos de la Biblia hebrea, ángeles aparecen pero raramente son nombrados. El ángel del Señor es figura frecuente pero anónima. Solo en textos tardíos como Daniel aparecen nombres de ángeles, Miguel y Gabriel. El libro de los vigilantes expande dramáticamente el elenco celestial, nombrando no solo a Miguel, Gabriel, Rafael, Isariel o Uriel, dependiendo de la versión, sino también a múltiples ángeles caídos y estableciendo jerarquías y funciones específicas. Esta angelología elaborada se desarrolló en parte por influencia persa después del exilio babilónico, cuando los judíos en Mesopotamia y Persia encontraron el zoroastrismo con su dualismo de fuerzas de luz y oscuridad, ángeles y demonios. La prisión de Azazel en el desierto de Dudael tiene paralelos rituales fascinantes. En Levítico 16, el ritual del día de expiación, Yom Kippur, involucra dos machos cabríos. Uno es sacrificado a Yahvé, el otro es designado para Azazel y enviado al desierto cargando los pecados del pueblo. Este ritual es enormemente antiguo, probablemente preexílico, y su significado preciso es debatido. La conexión entre este Azazel del ritual de Levítico y el Azazel del libro de los vigilantes es probablemente más que coincidencia. Algunos estudiosos proponen que el ritual de Levítico originalmente involucraba enviar el macho cabrío a un demonio del desierto llamado Azazel, práctica que luego fue reinterpretada y desmitologizada. El libro de los vigilantes remitologiza la figura, identificándolo como líder de los vigilantes caídos, ahora aprisionado en el desierto, precisamente donde el ritual anual envía los pecados. Esta conexión sugiere que los autores del texto estaban trabajando con tradiciones rituales y míticas profundas, reinterpretándolas en marco de narrativa de ángeles caídos. El encarcelamiento de los vigilantes bajo montañas o en valles por 70 generaciones crea geografía mítica del mundo. Los lugares de prisión no son simplemente simbólicos, sino que en tradición posterior fueron identificados con ubicaciones reales. Algunas tradiciones sitúan la prisión en valles cerca del monte Hermón. Otras tradiciones judías posteriores y textos islámicos que heredaron elementos de la narrativa de los vigilantes sitúan prisiones de ángeles o demonios en diversos lugares de Medio Oriente
y más allá. Esta geografía de lo sobrenatural aprisionado refleja necesidad humana de situar narrativas en espacio real, de conectar mito con paisaje, de explicar características geológicas inusuales o fenómenos naturales extraños mediante referencia a eventos míticos. El diluvio como respuesta al pecado de los vigilantes y la violencia de los gigantes conecta esta narrativa con el relato del diluvio, en Génesis 6 al 9. Pero donde Génesis atribuye el diluvio a la maldad humana en general, sin especificar su naturaleza exacta, el libro de los vigilantes proporciona etiología específica. La corrupción no es sólo humana, sino cósmica, resultado de transgresión angelical que introdujo conocimiento prohibido y generó progenie híbrida violenta. El diluvio no sólo limpia la tierra de humanos malvados, sino que destruye a los gigantes. Borra las consecuencias biológicas del pecado angelical. Sin embargo, los vigilantes mismos no son destruidos, sino aprisionados. Y según el texto, los espíritus de los gigantes muertos se convierten en demonios que continúan afligiendo a la humanidad. Esta creencia en que los demonios son espíritus de gigantes antediluvianos muertos se convirtió en elemento estándar de demonología judía del Segundo Templo y fue heredada por el cristianismo primitivo. La revelación de estos secretos celestiales a Enoc constituye marco narrativo del libro. Enoc es transportado al cielo, recibe visiones de los lugares de castigo, observa el juicio de los vigilantes y luego es comisionado para transmitir mensaje de juicio irrevocable a los vigilantes aprisionados. Esta función de Enoc, como intermediario entre cielo y tierra, como visionario que accede a conocimiento celestial y lo transmite a la humanidad, lo establece como figura de autoridad revelatoria. El conocimiento que Enoc transmite no es el conocimiento prohibido de los vigilantes, sino conocimiento legítimo, revelado por Dios y sus ángeles fieles. Conocimiento del juicio venidero, de la estructura del cosmos, del calendario apropiado, de los movimientos celestiales que reflejan orden divino no como medios de adivinación, sino como testimonio de la soberanía creadora de Dios. Esta distinción entre conocimiento legítimo e ilegítimo es central para la teología del texto. No todo conocimiento es malo, pero el conocimiento debe venir de la fuente apropiada y ser usado para propósitos apropiados. El conocimiento astronómico que Enoc recibe en sus visiones celestiales es bueno porque viene de Dios y sirve para establecer calendario litúrgico correcto. El conocimiento astrológico que los vigilantes enseñaron es malo porque viene de rebeldes y se usa para adivinación que usurpa la soberanía divina. Esta distinción puede parecer arbitraria a mentalidad moderna, pero refleja lógica teológica coherente, donde la fuente y el propósito del conocimiento determinan su valor moral. El calendario solar de 364 días, que el libro de Enoc defiende en sus secciones astronómicas, es parte de esta controversia sobre conocimiento legítimo. Durante el período del Segundo Templo, diferentes grupos judíos usaban calendarios diferentes. El calendario oficial del Templo de Jerusalén era lunisolar, combinando ciclos lunares y solares mediante intercalación de meses adicionales. Grupos disidentes, particularmente los esenios de Qumrán, preferían calendario solar fijo de 364 días, 52 semanas exactas, donde festivales caían siempre en los mismos días de la semana. El libro de Enoc argumenta que este calendario solar fue revelado a Enoc por el ángel Uriel, y por tanto es el calendario divinamente aprobado. El calendario lunar, por contraste, es implícitamente asociado con el conocimiento astrológico corrupto enseñado por los vigilantes. Esta disputa calendárica no era meramente técnica, sino profundamente teológica. El calendario correcto determinaba cuándo observar sábados y festivales, cuándo el culto era aceptable a Dios. La comunidad de Qumrán, que preservó múltiples copias del libro de Enoc, efectivamente usaba el calendario solar de 364 días y se consideraba a sí misma
como remanente fiel, separado de un establishment del templo corrupto. Para ellos, el libro de Enoc no era simplemente literatura interesante, sino autoridad revelatoria que validaba sus prácticas distintivas y su autocomprensión como hijos de la luz en conflicto con hijos de la oscuridad. El mito de los vigilantes proporcionaba paradigma para entender la corrupción. Así como ángeles rebeldes habían corrompido la humanidad antediluviana, así fuerzas demoníacas y líderes humanos corruptos habían corrompido el Israel contemporáneo. Así como Enoc había recibido revelación verdadera que contradecía la sabiduría corrupta de los vigilantes, así la comunidad de Qumran poseía revelación verdadera que contradecía las prácticas del establishment. Antes de explorar la influencia del libro de los vigilantes en el Nuevo Testamento y en el cristianismo primitivo, es importante reconocer que el texto mismo fue compuesto en capas y editado a lo largo de tiempo. Los estudiosos distinguen generalmente 5 secciones principales en Primer Enoc: el libro de los vigilantes, capítulos 1 al 36, el libro de las parábolas o similitudes, capítulos 37 al 71, el libro astronómico, capítulos 72 al 82, el libro de los sueños, capítulos 83 al 90, y la epístola de Enoc, capítulos 91 al 108. Estas secciones fueron compuestas en diferentes períodos. El libro de los vigilantes es probablemente el más antiguo, siglo III antes de nuestra era. El libro astronómico puede ser igualmente antiguo o incluso anterior. El libro de los sueños y la epístola son probablemente del siglo II antes de nuestra era. El libro de las parábolas es el más problemático. No está representado entre los fragmentos de Qumran, lo que lleva a Kunatz a algunos estudiosos a proponer que fue compuesto más tarde, quizás en el siglo I de nuestra era, posiblemente incluso después del surgimiento del cristianismo. Esta composición en capas significa que Primer Enoc no es tratado teológico unificado, sino colección de textos relacionados que comparten interés en la figura de Enoc como recipiente de revelación. Las diferentes secciones enfatizan temas diferentes. El libro de los vigilantes enfatiza la rebelión angelical y el juicio. El libro astronómico enfatiza el orden cósmico y el calendario correcto. El libro de los sueños presenta historia de Israel en forma de visión alegórica, donde figuras históricas son representadas como animales. La epístola de Enoc enfatiza enseñanza ética y advertencias escatológicas. El libro de las parábolas introduce figura del Hijo del Hombre o elegido como agente escatológico de juicio, tema que tiene paralelos obvios con uso de Hijo del Hombre en los Evangelios. Esta diversidad dentro de la colección refleja vitalidad de las tradiciones enóquicas, que continuaron desarrollándose durante siglos. El impacto del libro de los vigilantes en la literatura judía subsiguiente fue sustancial. El libro de los jubileos, texto de mediados del siglo II antes de nuestra era que reescribe Génesis y Éxodo con elaboraciones e interpretaciones, incorpora la historia de los vigilantes en su narrativa, situándola en su cronología precisa de jubileos y añadiendo detalles adicionales. Los testamentos de los 12 patriarcas, colección de testamentos atribuidos a los 12 hijos de Jacob, contienen referencias a los vigilantes y advertencias contra seguir su ejemplo de lujuria y rebelión. Textos apocalípticos posteriores como Segundo Enoc y Tercero Enoc continúan elaborando las tradiciones enóquicas, aunque estos textos son generalmente considerados composiciones mucho más tardías, posiblemente de período rabínico o incluso medieval. En el Nuevo Testamento, como mencionamos brevemente, la epístola de Judas cita explícitamente a Enoc, y Segunda Pedro contiene lenguaje que parece aludir a la tradición de los vigilantes. Pero la influencia va más allá de estas citas directas. La concepción de Satanás y demonios en el Nuevo Testamento debe mucho a la demonología desarrollada en textos como el libro de los vigilantes. La idea de que existen ángeles caídos
que operan en el mundo causando mal, que están bajo juicio y destinados a castigo final, pero que temporalmente ejercen influencia, está presente en múltiples textos del Nuevo Testamento. Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 10, menciona oscuramente que las mujeres deben cubrirse la cabeza debido a los ángeles, referencia que muchos intérpretes entienden como alusión a los vigilantes que se sintieron atraídos por mujeres humanas. Segunda Pedro capítulo 2, versículo 4 dice: Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Este lenguaje de ángeles que pecaron, arrojados a prisiones en oscuridad hasta el juicio, es virtualmente cita de la narrativa de los vigilantes. Los padres de la Iglesia del siglo II y principios del III mostraron conocimiento del libro de Enoc, y varios lo citaron con aprobación. Justino Mártir alude a la historia de ángeles que se unieron con mujeres. Atenágoras la menciona en su defensa del cristianismo. Ireneo de Lión cita a Enoc. Tertuliano, el prolífico teólogo del norte de África, defendió vigorosamente la autenticidad y autoridad del libro de Enoc, argumentando que había sido preservado en el arca de Noé, y que su autoridad estaba garantizada por la cita en Judas. Tertuliano usó la historia de los vigilantes que enseñaron cosméticos para argumentar contra que las mujeres cristianas usaran maquillaje y joyas, viendo estas prácticas como herencia de demonios. Clemente de Alejandría conocía el texto y lo citaba ocasionalmente. Orígenes lo mencionaba, pero expresaba dudas sobre su inclusión en el canon. A partir del siglo IV, sin embargo, la actitud hacia el libro de Enoc en el cristianismo mayoritario comenzó a cambiar. Jerónimo, el gran traductor de la Biblia al latín conocido como la Vulgata, rechazó explícitamente su canonicidad. Agustín de Hipona, cuya influencia en teología occidental es difícil de sobreestimar, también lo excluyó y promovió la interpretación alternativa de Génesis 6, donde los hijos de Dios son descendientes de Set, no ángeles. Las razones para este rechazo fueron múltiples. Algunos teólogos consideraban la historia de ángeles teniendo relaciones sexuales con humanos como demasiado carnal, demasiado mitológica, incompatible con naturaleza espiritual de los ángeles. Otros objetaban que el texto no estaba en el canon hebreo judío que la Iglesia había heredado. Algunos sospechaban de su uso por grupos considerados heréticos. El resultado fue que en el occidente latino y en el oriente griego, el libro de Enoc fue progresivamente marginado, citado ocasionalmente, pero no considerado escritura canónica. Sin embargo, las ideas que el libro de los vigilantes había sembrado continuaron circulando en teología cristiana incluso después de que el texto mismo fuera relegado a estatus apócrifo. La creencia en Satanás como ángel caído, aunque derivada principalmente de interpretaciones de pasajes como Isaías 14 y Ezequiel 28 leídos cristológicamente, también tenía raíces en la tradición de los vigilantes. La existencia de jerarquías angelicales y demoníacas, elaborada en textos como la obra pseudoepigráfica de Dionisio el Areopagita sobre jerarquías celestiales, heredaba la angelología compleja desarrollada en literatura enóquica. La idea de que el mal en el mundo no es sólo resultado de pecado humano, sino también de fuerzas espirituales rebeldes, tan central para cosmovisión del Nuevo Testamento y del cristianismo primitivo, debe mucho al paradigma establecido por el mito de los vigilantes. En el judaísmo rabínico, que se desarrolló después de la destrucción del Segundo Templo, el libro de Enoc también fue eventualmente marginado. Los rabinos de los períodos mishnaico y talmúdico raramente lo citan, y cuando lo mencionan a menudo es con distancia crítica. Las razones probablemente incluyen su asociación con grupos apocalípticos que habían predicho fin del mundo que no llegó, su uso por cristianos que lo citaban en debates con judíos, y preferencia rabínica
por textos en hebreo claramente conectados con tradición mosaica. Sin embargo, elementos de la tradición de los vigilantes persistieron en literatura rabínica de forma transformada. El Talmud contiene relatos sobre Aza y Azael, dos ángeles que descienden y se corrompen, narrativa que claramente deriva de tradiciones de los vigilantes, aunque recontextualizada. Literatura mística judía posterior, particularmente la literatura de Merkabá y Hegalot, heredó interés en visiones celestiales y geografía del cielo, que caracteriza partes del libro de Enoc. La preservación única del libro de Enoc completo en Etiopía merece reflexión adicional. La Iglesia Ortodoxa etíope desarrolló tradiciones cristianas distintivas parcialmente aisladas del cristianismo mediterráneo, debido a geografía y posteriormente a expansión del Islam que cortó conexiones directas. El canon bíblico etíope es el más amplio de todas las iglesias cristianas, incluyendo no solo Primer Enoc, sino también Libro de los Jubileos, varias adiciones apocalípticas y otros textos considerados apócrifos por otras tradiciones. Esta apertura canónica refleja diferentes criterios de canonicidad. En lugar de aplicar estándar estricto de uso apostólico o atestación temprana, la Iglesia etíope privilegió antigüedad, uso litúrgico tradicional y edificación espiritual. Para cristianos etíopes, el libro de Enoc no es curiosidad histórica, sino escritura viva que se lee en liturgia, que informa teología, que moldea comprensión de historia de salvación. El redescubrimiento del libro de Enoc por eruditos occidentales en el siglo XVIII y su traducción en el XIX generó considerable interés y debate. Algunos lo vieron como validación de aspectos de tradición cristiana que habían sido cuestionados por racionalismo ilustrado. Aquí estaba texto antiguo, preservado en tradición lejana, que confirmaba creencias en ángeles, demonios, juicio escatológico. Otros lo vieron como evidencia de origen mitológico de ideas cristianas. Las doctrinas sobre Satanás y demonios no venían de revelación divina única, sino de mitología judía apocalíptica, que a su vez había absorbido influencias de mitologías circundantes. El debate continúa en diferentes formas hasta hoy, con eruditos conservadores enfatizando continuidad entre Enoc y Nuevo Testamento como evidencia de coherencia de revelación divina, mientras eruditos críticos enfatizan desarrollo histórico de ideas religiosas a través de intercambio cultural y elaboración literaria. Los fragmentos de Qumrán cambiaron fundamentalmente el estudio del libro de Enoc al confirmar su antigüedad y su circulación amplia en judaísmo del Segundo Templo. Antes de Qumrán, algunos escépticos habían propuesto que el texto era en realidad composición cristiana tardía, o que había sido tan alterado en transmisión que no podía considerarse testimonio confiable de ideas judías precristianas. Los manuscritos de Qumrán demolieron estas teorías. Aquí estaban copias en arameo del libro de los vigilantes y otras secciones datando de antes de la era cristiana, confirmando que este era texto judío del período del Segundo Templo, leído por comunidad que también preservó textos bíblicos canónicos. Esta confirmación arqueológica elevó el estatus del libro de Enoc en estudios académicos, convirtiéndolo en fuente primaria esencial para entender judaísmo del período, desarrollo de ideas apocalípticas y trasfondo del Nuevo Testamento. El simbolismo del Monte Hermón, como sitio del Pacto de los Vigilantes, continuó resonando en tradiciones posteriores, más allá del libro de Enoc mismo. En literatura cristiana temprana, el Hermón ocasionalmente aparece en contextos negativos asociados con demonios y rebelión, herencia de la tradición enóquica. Algunas tradiciones patrísticas intentaron purificar la montaña de estas asociaciones negativas, conectándola con eventos positivos de la vida de Cristo. Una tradición minoritaria situaba la transfiguración de Jesús, donde fue transformado en gloria ante Pedro, Santiago y Juan, en el monte Hermón,
en lugar del tradicional Monte Tabor. Esta ubicación alternativa tiene lógica geográfica. Jesús había estado en la región de Cesarea de Filipo, al pie del Hermón, justo antes de la transfiguración según los Evangelios. Situar la transfiguración en el Hermón crearía contraste teológico poderoso. Donde ángeles rebeldes descendieron en gloria pervertida, allí el Hijo de Dios se reveló en gloria verdadera. Donde se hizo pacto de rebelión, allí se manifestó obediencia perfecta. Sin embargo, esta tradición nunca se estableció firmemente, y el Tabor permaneció como sitio tradicional. La interpretación moderna del mito de los vigilantes ha tomado múltiples direcciones. Eruditos de mitología comparada ven en él ejemplo de tema universal del héroe cultural o donador de civilización, pero con valencia moral invertida. En muchas mitologías, figuras divinas o semidivinas traen conocimiento y tecnología a la humanidad, y esto es celebrado como don prometeico. En el mito de los vigilantes, el mismo patrón estructural existe pero es condenado como corrupción. Algunos estudiosos proponen que el mito refleja memoria cultural de revoluciones tecnológicas reales. La introducción de metalurgia, el desarrollo de armas más efectivas, cambios en prácticas cosméticas y adorno, desarrollo de conocimientos astronómicos y astrológicos. Estas innovaciones, que arqueológicamente podemos situar en períodos específicos de prehistoria e historia temprana de Levante, habrían tenido impactos sociales masivos. El mito los explica mediante etiología sobrenatural. Estos cambios no fueron desarrollos humanos ordinarios, sino resultado de intervención sobrenatural corrupta. Interpretaciones sociológicas leen el mito como reflexión de ansiedades sobre cambio social y pérdida de orden tradicional. El período helenístico, cuando el libro de los vigilantes fue compuesto, fue tiempo de transformación cultural masiva en Levante. Después de conquistas de Alejandro, cultura griega penetró la región, trayendo nuevas formas de vestir, nuevas prácticas sociales, nuevas ideas filosóficas y religiosas, nueva tecnología militar. Para judíos conservadores, estos cambios amenazaban identidad tradicional. El mito de los vigilantes proporcionaba marco para entender y resistir helenización, no como progreso, sino como corrupción análoga a la corrupción antediluviana que había provocado el diluvio. Aprender filosofía griega, adoptar vestimenta griega, participar en gimnasios griegos donde hombres se ejercitaban desnudos, todo podía verse como repetición del patrón donde conocimiento y prácticas extranjeras corrompen la pureza original. Interpretaciones psicológicas y antropológicas leen el mito como exploración de transgresión de fronteras. Los vigilantes cruzan la frontera entre cielo y tierra, entre divino y humano, entre inmortal y mortal. Sus acciones generan progenie que es híbrida, que no pertenece completamente a ninguna categoría. Esta violación de categorías produce caos que requiere restauración de orden mediante destrucción y nuevo comienzo. El antropólogo Claude Lévi-Strauss y otros estructuralistas argumentaban que mitos funcionan procesando contradicciones y ambigüedades en cosmovisiones culturales. El mito de los vigilantes procesaría la contradicción entre un mundo creado bueno por Dios único y omnipotente, y la experiencia vivida de mal, violencia y caos. La solución narrativa es situar origen del mal no en Dios, ni enteramente en elección humana, sino en rebelión de intermediarios angélicos que corrompen la creación y la humanidad, pero que están bajo juicio y eventualmente serán eliminados, restaurando el orden original. Interpretaciones feministas han señalado que el mito coloca considerable culpa en las mujeres humanas, cuya belleza provocó el deseo de los vigilantes. Aunque el texto presenta a los vigilantes como agentes activos que toman esposas, y aunque las mujeres humanas no son acusadas de seducción activa, el resultado es que la sexualidad femenina es implícitamente presentada como peligrosa,
como algo que puede tentar incluso a seres celestiales a pecar. Esta caracterización contribuyó a corrientes misóginas en tradiciones judías y cristianas posteriores que veían a las mujeres como tentadoras, como peligro para pureza masculina. Tertuliano, usando el libro de Enoc para argumentar contra cosméticos femeninos, ejemplifica esta lectura. Las mujeres que se adornan están continuando la obra de Azazel, están seduciendo a hombres hacia pecado. Críticas feministas señalan que esta lectura ignora la agencia y culpa de los vigilantes masculinos y de los gigantes varones, colocando desproporcionada responsabilidad en mujeres que en la narrativa son objetos pasivos de deseo angelical. En cultura popular moderna, el mito de los vigilantes ha experimentado renovado interés. Literatura de fantasía y ciencia ficción ha explorado el tema de ángeles caídos repetidamente. Series de televisión, películas, novelas gráficas han reinterpretado la historia en contextos contemporáneos. Algunas de estas adaptaciones son respetuosas con fuentes antiguas, otras toman libertades masivas, usando solo el esqueleto básico del mito como punto de partida para narrativas que divergen radicalmente. Teorías de conspiración sobre antiguos astronautas, popularizadas por autores como Erich von Däniken, a veces incorporan el mito de los vigilantes, reinterpretándolo como memoria cultural de visitas de extraterrestres que intervinieron en desarrollo humano. Estas reinterpretaciones, aunque históricamente infundadas, testimonian la persistente fascinación del mito básico. Seres superiores descendiendo, interviniendo en asuntos humanos, transmitiendo conocimiento, generando descendencia híbrida, siendo eventualmente castigados. El legado teológico del libro de los vigilantes en cristianismo es complejo. Aunque el texto mismo fue excluido del canon, las ideas que sembró sobre ángeles caídos, demonios, el origen del mal y la intervención sobrenatural en historia humana se volvieron centrales para cosmovisión cristiana. La teología sistemática cristiana desarrolló doctrinas elaboradas sobre ángeles y demonios, sobre Satanás como líder de rebelión angelical, sobre guerra espiritual entre fuerzas celestiales de bien y mal. Estas doctrinas no pueden derivarse directamente de textos canónicos del Antiguo Testamento, donde angelología y demonología son relativamente subdesarrolladas. Deben mucho a tradiciones del Segundo Templo, particularmente a textos como el libro de Enoc, que aunque no canónicos, influyeron profundamente en imaginación religiosa del período en que el cristianismo emergió. En diálogo interreligioso contemporáneo, el libro de Enoc presenta caso interesante de texto compartido entre tradiciones, pero con diferentes estatus. Para cristianos etíopes es escritura canónica. Para judíos es texto antiguo del período del Segundo Templo. Interesante históricamente, pero no autoritativo. Para cristianos católicos, ortodoxos y protestantes es apócrifo, útil para entender trasfondo histórico, pero no revelación divina normativa. Para académicos seculares es documento histórico valioso para entender desarrollo de ideas religiosas. Estas diferentes valoraciones reflejan diferentes criterios de autoridad religiosa y diferentes historias de formación de canon. El texto mismo permanece constante, pero su significado y función varían radicalmente según la comunidad interpretativa. La pregunta de qué sucedió realmente en el Monte Hermón, si acaso algo sucedió, es probablemente mal formulada. Los autores del libro de los vigilantes no estaban escribiendo reportaje histórico en sentido moderno. Estaban componiendo narrativa teológica que explicaba origen del mal, que advertía contra transgresión de fronteras divinamente establecidas, que prometía juicio eventual de poderes corruptores, que validaba prácticas particulares de calendario y pureza. Usaban tradiciones mitológicas disponibles, referencias crípticas en textos canónicos, geografía sagrada de su región y creatividad literaria
para construir narrativa que hablara a preocupaciones de su comunidad. Si preguntamos por núcleo histórico, quizás podemos señalar a tradiciones cananeas antiguas sobre dioses descendiendo al Hermón, quizás a memorias culturales de cambios tecnológicos disruptivos, quizás a experiencias de opresión por gobernantes extranjeros o élites helenizadas vistas como corrupción externa. Pero el poder del mito no radica en correspondencia con eventos históricos específicos, sino en su capacidad de artular verdades sobre condición humana. La atracción del conocimiento prohibido, la seducción de transgredir límites, las consecuencias de hibridación que viola categorías naturales, la esperanza de juicio que eventualmente restaurará orden. El monte Hermón permanece, sus nieves brillando sobre fronteras de Israel, Líbano y Siria. Peregrinos ocasionales suben sus laderas, algunos buscando sitios arqueológicos de templos antiguos, otros simplemente disfrutando la geografía dramática. La montaña no guarda evidencia física del pacto que el texto describe. No hay inscripciones antiguas detallando nombres de vigilantes. No hay marcas del lugar donde juraron. Pero en imaginación de generaciones que leyeron el texto, el Hermón quedó marcado como sitio de transgresión cósmica, lugar donde la frontera entre cielo y tierra fue violada, donde comenzó corrupción que requirió diluvio para limpiar. Esta geografía imaginativa es tan real en su impacto cultural como cualquier geografía física. Ha moldeado cómo personas leen el Génesis, cómo entienden el mal, cómo imaginan el mundo invisible de ángeles y demonios. El libro de Enoc, marginado en canon pero influyente en imaginación, testimonia la naturaleza compleja de autoridad religiosa. Textos pueden ejercer influencia masiva sin ser canónicos. Ideas pueden moldear teología profundamente, aunque deriven de fuentes consideradas apócrifas. La distinción entre canónico y apócrifo, aunque importante para comunidades religiosas que deben definir fronteras de autoridad, no siempre corresponde a distinción entre influyente y marginal. El libro de los vigilantes, excluido del canon hebreo y de la mayoría de cánones cristianos, ha ejercido influencia en desarrollo de angelología, demonología y escatología que rivalizaría con muchos textos canónicos. Su exclusión del canon no anuló su poder narrativo ni su capacidad de moldear imaginación religiosa. Para lectores contemporáneos, creyentes o no, el libro de los vigilantes ofrece ventana a mundo donde fronteras entre mito e historia, entre cielo y tierra, entre humano y divino, eran permeables de maneras que la cosmovisión moderna ha cerrado. Leerlo requiere suspender no solo incredulidad, sino también categorías modernas que separan rigurosamente religión de mitología, historia de teología, hecho de símbolo. Requiere entrar imaginativamente en mundo, donde montañas eran lugares donde seres celestiales podían descender, donde conocimiento tenía fuentes sobrenaturales, donde violencia y caos del mundo tenían explicación cósmica que involucraba rebelión angelical y juicio divino venidero. Este mundo puede parecer extraño, pero en su extrañeza preserva preguntas que permanecen relevantes. ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué el conocimiento y la tecnología, aparentemente neutrales, a menudo generan consecuencias destructivas? ¿Qué fronteras no deben cruzarse? ¿Qué transgresiones generan consecuencias irreversibles? ¿Hay esperanza de juicio que restaure orden y justicia? El pacto del monte Hermón, real o imaginado, histórico o mítico, permanece como relato fundacional de una visión del mundo donde el mal no es simplemente ausencia de bien ni elección humana equivocada, sino resultado de rebelión cósmica que antecede y condiciona la historia humana. Esta visión proporcionó consuelo a comunidades que enfrentaban opresión y caos. El mal que experimentaban no era última palabra, estaba bajo juicio divino. Su tiempo era limitado. La restauración vendría.
proporcionó advertencia contra fascinación con conocimiento esotérico y prácticas de culturas circundantes. Lo que parece sabiduría puede ser corrupción heredada de rebeldes cósmicos. Proporcionó marco para entender el propio tiempo como apocalíptico, como período final antes del juicio, donde fuerzas del bien y del mal luchan por supremacía. 2300 años después de su composición, el libro de los vigilantes continúa siendo leído, estudiado, reinterpretado. En iglesias etíopes se lee litúrgicamente. En academias se analiza como testimonio de judaísmo del Segundo Templo. En círculos esotéricos se explora como conocimiento oculto. En cultura popular se adapta como entretenimiento. Cada lectura trae sus propias presuposiciones, encuentra sus propios significados, usa el texto para sus propios propósitos. El texto, fijado en sus manuscritos antiguos, permanece abierto, generando significados que sus autores originales no pudieron anticipar, hablando a preguntas que ellos no formularon, viviendo vida que trasciende sus orígenes históricos. En esto, el libro de los vigilantes ejemplifica el destino de todos los textos verdaderamente poderosos. Escapan el control de sus autores, trascienden sus contextos originales y continúan generando significado mientras haya lectores dispuestos a entrar en los mundos que abren.